Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con nueva materia. Vamos a empezar a trabajar hoy con una materia muy bonita, altruista. La verdad, una materia que te lleva de la mano para que tú ayudes, aportes conocimientos, aportes esa ayuda a todos aquellos seres humanos que realmente han sido rechazados. ¿Ok? Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos dice en nuestro primer artículo, en el artículo 1, nos dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en todos los tratados internacionales del Estado de México, sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajos condiciones que esta Constitución establece. Eso es lo que nos marca nuestro artículo primero. Bueno, vamos a empezar a hablar, muchachos, sobre los derechos humanos. Todos vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos, ¿ok? Bueno, vamos a ver para empezar qué son los derechos humanos, de qué estamos hablando. Es un conjunto de valores éticos. Acuérdense que todo esto tiene que ver con la ética, ¿ok? No son normas rígidas. Los derechos humanos como tal no son una ley, son valores éticos que componen la dignidad humana propia de todos los hombres desde que nacen, sin distinción alguna de religión, raza, edad, sexo, condición social, pensamientos, ¿ok? Etcétera. Realmente es un conjunto que vamos a tener nosotros como personas de manera ecuánime, de manera ética, para poder ayudar a todas aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿ok? Todos los derechos humanos traspasan barreras. ¿Okay? Todos los derechos humanos, como son las garantías individuales nos van a proteger en nuestro país. ¿Ok? Todas las garantías individuales nos van a proteger en nuestro país. Los derechos humanos van a traspasar barreras, van a llegar a límites internacionales. ¿Ok? Son aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten del bienestar físico, mental, social y espiritual. ¿Ok? Estamos hablando de gente que necesita realmente ayuda. ¿Ok? Los derechos humanos lo tenemos a nivel internacional, entonces, por lo tanto, tenemos que brindar esa ayuda para que disfruten, obvio, de bienestar, de nivel social, economía, ¿ok? Los derechos humanos nos van a ayudar a generar esa conciencia a todos los seres humanos, a todas las personas. Por eso hay muchas campañas hoy en día que hablan sobre los derechos humanos. Hoy vamos a ver artículos del 1 al 5 más o menos de nuestra Constitución que nos van a decir de qué es lo que nos van a decir, de qué vamos a platicar sobre los derechos humanos. Tenemos derecho a una buena salud, tenemos derecho a no ser esclavos, tenemos derecho a un digno trabajo, tenemos derecho a zonas indígenas, tenemos infinidad de derechos, muchachos. ¿Ok? Bien. Los derechos humanos son universales. Vamos a ir desglosando, vamos a ir desmembrando qué son los derechos humanos. Son universales. ¿Por qué son universales? Se extienden a todo el género humano en todo el tiempo y lugar. Lo que yo les decía, pasa barreras. Las garantías individuales se quedan en tu país. Los derechos humanos pasan barreras. Bueno, al menos en México, no hay nada arriba que la Constitución mexicana, ¿ok? No hay nada arriba de nuestra Carta Magna más que los tratados internacionales
es a la par. Cuando tú tienes un problema de derechos humanos y se te están violando tus garantías individuales, te vas a un tratado internacional. ¿Por qué? Porque un tratado internacional está a la par de nuestra Constitución. Entonces, por lo tanto, te vas a traspasar barreras, te vas a las Naciones Unidas a que te ayuden por medio de los derechos humanos que tú tienes. ¿Ok? Los derechos humanos son internacionales, absolutos. Se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. ¿Ok? Los derechos humanos te van a ayudar tanto ya seas una persona o una autoridad. ¿Ok? Todos simplemente por ser humanos tenemos ese derecho a ser respetados, a ser valorados, ¿ok? A tener una calidad de vida, si no excelente, al menos buena, ¿ok? Inalienables. ¿Por qué se dice que son inalienables? No se pueden transmitir, ni es posible renunciar a los mismos bajo ningún título. ¿Ok? Vamos a hablar de nuestro país, México. En México no hay títulos nobiliarios, no hay. No, aquí en México no hay rangos, todos somos iguales, no hay títulos de nobleza. Entonces, por lo tanto, tú no puedes renunciar a tus derechos humanos por ningún motivo. Inalienables quiere decir que sean transferibles. Tú no puedes transferir derechos humanos a un perro, no. Los derechos humanos, como dices, son para los humanos. ¿Okay? No puedes renunciar. Simplemente por ser humano tú tienes ese derecho, así seas un violador, así seas un matón, así seas un narcotraficante, tienes derechos a todo, tienes derechos humanos que te van a proteger en todo momento. Cuando detienen a un asaltante, a un asesino, a un violador, en ese momento tiene derechos humanos. Así sea violador, así sea asaltante, así sea narcotraficante, así sea un asesino. Tiene derechos a ser tratado como persona, no como animal. ¿Okay? Tiene derecho a que se le lean todos sus derechos, como son guardar silencio si no quiere declarar hasta tener presente un abogado, a no ser golpeado, a ser presentado ante un ministerio público de manera correcta y en tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Lo detuvieron, no le tienen que estar dando vueltas para ver si le sacan dinero o algo, no. En ese momento se le leen sus derechos que tiene y se presenta al Ministerio Público. ¿Ok? Y son inalienables, como lo estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque no los puede transferir a nadie. Tiene ese derecho. Inviolables. ¿Ok? ¿Por qué son inviolables? Porque ninguna persona, autoridad, puede actuar de manera incorrecta contra ellos. ¿Ok? No te pueden violar esos derechos humanos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En la cadena de custodia, el primer respondiente es un oficial, te detienen por violación. ¿Ok? Tienes, simplemente por ser humano, tienes esos derechos. Te detienen, tienes derecho a un abogado, tienes derecho a una buena defensa, tienes derecho a ser tratado como lo que eres, una persona, un humano. ¿Okay? Inviolables, no te tienen por qué violentar esos derechos, porque si te los violentan, tienes derecho a salir libre en la audiencia de control de detención. En ese momento, si no fueron vulnerados tus derechos humanos, en ese momento tienes tú el derecho de pedir que te dejen libre. ¿Por qué? Porque te violentaron, te agredieron de manera incorrecta, te agredieron. Entonces, en este momento, tú tienes toda la
los derechos humanos de tu parte. ¿Por qué? Porque no fueron de manera correcta tu detención. Entonces, en ese momento te pueden soltar, ¿ok? Por eso son inviolables. Nadie puede violar esos derechos humanos como persona. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente si se hace uso de ellos o no. No porque tú te vayas a otro país o pase el tiempo y llegues a una edad grande, ya es imprescriptible, ya pasó el tiempo, entonces por lo tanto ya perdiste ese derecho, ¿no? El derecho lo tienes desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres. Tú tienes ese derecho, tienes derecho a ser protegido. En ese momento, desde que naces hasta que mueres, tienes ese derecho. Por lo tanto, es imprescriptible. No porque pase el tiempo o transcurre el tiempo, lo pierdes. No, jamás. Indisolvible. ¿Por qué? Todos deben ser ejercicios en su contenido esencial. No puedes disolver algo que ya está establecido, algo que ya está dentro de un acuerdo, ¿ok? No puedes disolver algo así. Por eso pasaron mucho tiempo para que los derechos humanos hoy en día estén como tal. Se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una declaración que fue hecha en las Naciones Unidas en 1948 por 7 países empezaron la Declaración de los Derechos Humanos, y que nos dice que el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con toda esa razón y conciencia. Deben de comportarse, transformarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros. ¿Ok? ¿De qué nos habla este pequeño artículo? De que todos somos libres, muchachos. Todos somos iguales. Llámese raza, religión, posición económica, de cualquier tipo de problema. Todos somos iguales. Simplemente por ser humanos somos iguales. Todos tenemos ese mismo derecho a fraternizar entre nosotros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades promulgados en la declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole. El artículo 2 nos menciona que puede ser origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinto alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto se trata de un país independiente como un territorio bajo administración. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos están en la Declaración de los Derechos Humanos. Hay países, más los de Medio Oriente, que todavía no se adhieren a esta declaración. Entonces, por lo tanto, a las mujeres todavía las tratan como cosas, todavía las venden, todavía violan sus derechos humanos, pero ellos no están dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ellos no están. Entonces, por lo tanto, si una mujer sale de ese país y llega a un país donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces en ese momento está protegida. ¿Ok? Les digo, casi los países de Medio Oriente tienen una idea muy cerrada, el Islam. ¿Ok?
son países que violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las mujeres, si se dan cuenta, las traen totalmente tapadas. Imagínense el calor que hacen y vienen totalmente tapadas de pies a cabeza. No pueden tener opinión. Todavía se ven como cosas, como animales, porque, perdón por la palabra, pero esa es la verdad, todavía lo ven así. Pero cuando una mujer del Islam o de ese tipo de territorios del Medio Oriente pueden salir y llegan a territorio donde está protegido por la ONU, en ese momento ella tiene derechos humanos. ¿Okay? En ese momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos la adopta y tiene derechos. En ese momento, aunque el país le mande a decir que regrese, no va a proceder. ¿Por qué? Porque ella está protegida por la ONU, por derechos humanos. ¿Ok? El artículo 3 nos habla, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de una persona. Lo que les decía del Islam, si esa persona no tiene, por ejemplo, las mujeres allá desgraciadamente no tienen ese derecho a la vida, a la libertad. ¿Por qué? Porque están bajo un régimen totalmente autoritarista. Están bajo un régimen patriarcal, donde el varón es el que manda, él es el que dice qué hacer. Él puede tener infinidad de mujeres y no tiene ningún problema, pero la mujer no. La mujer se tiene, prácticamente es una esclava. Y algo que dicen los derechos humanos, que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad. ¿Ok? Es lo que nos habla este tipo de declaraciones. El artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la subordinación de otra persona o a la trata de esclavos. Están prohibidos en todas sus formas. No hay subordinados, no hay esclavitud, ¿okay? No hay esclavos, no hay trata de esclavos. Está prohibido en estos países que están unidos. Pues obvio no tenemos ningún tipo de problema, como es la ONU. ¿Cuántos países nació en 1946 a 1947? ¿Ok? Más o menos en ese tiempo empezó, 26 de junio de 1946. Se empezaron con 7 países, de ahí se fueron incrementando a 50. ¿Ok? Posteriormente, en 1945, Polonia firmó también el tratado con las Naciones Unidas. ¿Ok? Hoy en la actualidad hay más de 100 países. Ahorita vamos a hablar de cuántos hay y cuántos países pueden ayudar y brindar esa ayuda a personas, ¿ok? Para brindarles sus derechos como persona y ser miembro de la declaración, ¿ok? Bien, seguimos. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Ya sabemos que son universales, son absolutos, son inalienables, son inviolables, imprescriptibles y indisolubles. ¿Ok? Bien. Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que les estaba yo platicando ahorita de los artículos, aprobado por el Consejo de las Naciones Unidas en 1948. Supuso su primer gran acuerdo ante las naciones del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad de los humanos. Hoy en día nosotros discriminamos simplemente por raza, por color de la piel, por posición económica, por preferencias sexuales, por preferencias eclesiásticas, políticas, ¿okay? Por todo, siempre estamos discriminando a las personas. Pero eso es lo que nos está dando esta declaración, que no debe de haber
debe de haber libertad, igualdad y dignidad para los humanos como gente. ¿Ok? Como personas, como comunidad, siempre debemos de tener eso. Son en total 30 artículos que más tarde se complementarán con el Pacto de Derechos Civiles también. Se unen los derechos civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se pactó en 1966. ¿Ok? Todos estos pactos más o menos les voy a comentar, lo que les había dicho, cuántos países más o menos tenemos. ¿Ok? Bien, pues contamos con, empezó todo esto en Francia, se unió el 26 de julio de 1945 y se radicó el 31 de agosto de 1945. Rusia se unió el 24 de octubre de 1945. Ok. Francia. Seguimos con Estados Unidos, se unió un 8 de agosto de 1945. Argentina se unió un 27 de septiembre de 1945. Brasil el 21 de septiembre de 1945. Todos esto les voy a decir hasta el 45. Argentina, Brasil, República Socialista Soviética, Belarus se llama, Chile, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Haití, Irán, Líbano, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Filipinas, Polonia, Arabia Saudita, Siria, Turquía, República Socialista Soviética, Ucrania. También se unió el 24 de octubre de 1945, por eso se le da mucho apoyo a Ucrania por esto. ¿Por qué? Porque está dentro de una asociación, de un órgano, de una organización mundial de las Naciones Unidas. Yugoslavia también se unió en el 45, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Grecia, Honduras, India, Irak, Líbano, México se unió el 7 de noviembre de 1945 también, o sea que estamos dentro de los principales, Noruega, Panamá, Perú, Sudáfrica, Uruguay y Nueva Zelanda en 1945. Todos estos países están actualmente en una organización mundial, la cual siempre va a ayudar y a promulgar la paz mundial. ¿Para qué? Para que no haya guerras. Bueno, estamos hablando de que deberían de seguir ese protocolo, ya que Rusia y Ucrania están dentro de las Naciones Unidas, pues deberían de seguir ese protocolo, ¿no? Deberían de escuchar a la organización de las Naciones Unidas, pero no lo hacen, realmente no lo hacen. Deberían de estar un poquito más centrados ellos. ¿Por qué? Porque están afectando a toda la humanidad y están violentando los derechos humanos de las personas. ¿Ok? Bien, algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad. Lo que yo les comentaba de nuestra Constitución política, eso lo que yo les contestaba de nuestro primer artículo, se los vuelvo a leer. En Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Acuérdense que un tratado internacional, pues es lo que les había comentado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un tratado internacional de los estados en el que México sea partícipe. ¿Ok? Entonces debemos de respetar eso. De ahí tenemos, todos los seres humanos nacen libres e iguales, lo que les platiqué. Todos tenemos ese deber de ser libres, prósperos.
Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, nadie puede ser esclavo. ¿Ok? Nadie puede ser esclavo, nadie puede ser servidumbre bajo una esclavitud. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Todos tenemos ese derecho y les vuelvo a repetir, aunque no seas del mismo nivel económico, raza, que no seas del mismo sexo, ¿ok? Toda persona tiene derecho a la educación. Nuestro artículo 3, sí, nuestro artículo 3 nos habla claramente de la educación. Toda persona tiene derecho a la educación. El artículo 3 de nuestra Constitución Política nos habla, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación de Estados Unidos de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar. Fíjense, tenemos derecho a preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. ¿Cómo se reformó la Constitución? Que antes nada más teníamos derecho hasta media superior y hoy en día tenemos la educación hasta la superior. ¿Cómo se ha ido reformando este artículo en el cual los derechos humanos nos están brindando más? ¿Ok? Ya podemos tener un derecho a la educación a nivel superior sin que nos cueste un solo peso. Para eso existen las universidades públicas en el cual tú no tienes derecho a gastar un solo peso. Ninguna escuela pública te puede decir que tienes que comprar un uniforme porque en la Constitución, el artículo 3 no dice que tienes que llevar algún tipo de vestuario o algún tipo de ropaje. No. Dice que tienes derecho a la libre educación. No entiendo por qué en las escuelas primarias te piden tanto dinero si claramente dice, y si tú promueves un amparo en contra de eso, no les pagas ni un peso. ¿Okay? No les pagas ni un peso. ¿Por qué? Porque a ti este artículo te está protegiendo, tus derechos humanos te están protegiendo. ¿Ok? En la educación preescolar, primaria y secundaria, conforme a la educación básica, y esta es la media superior, serán obligatorias. Fíjense, están hablando que ya la media superior y la superior ya son obligatorias. Ya puedes ejercer sin ningún problema tus estudios de nivel superior o media superior obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima, ¿ok? Del presente artículo. ¿Cómo es de que todos no escuchamos, no leemos bien nuestros artículos? Y aquí el artículo dice que nosotros podemos ir a tomar clases gratuitas sin pagar ni un peso. Tú si quieres en una escuela pública no pagar nada o dar lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque ese es tu derecho. El artículo 3 te cuida, te protege. Bien. Todas el derecho a la educación, toda persona tiene derecho al bienestar alimentario, viviendas, asientos, asistencia médica, vestimentas y otros servicios sociales. Toda persona tiene derecho al trabajo. Bueno, vamos a hablar también del artículo 5, nos va a hablar del trabajo, muchachos. También el artículo 5 nos habla de que tenemos ese derecho a trabajar. El artículo 4 nos habla que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, están protegidos para garantizar el desarrollo de la familia. El artículo 4 de la Constitución nos va a hablar de que el hombre y la mujer son iguales ante todo. Por eso no podemos decir que la ley Olimpia nada más va a proteger a la mujer. No, la ley Olimpia protege a todo ser humano, sea hombre o sea mujer. ¿Ok? Bueno, el artículo 5 de nuestra Constitución dice, ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Tienes ese derecho a tener un trabajo digno. Puedes ser profesionista, puedes dedicarte a la industria, puedes dedicarte al comercio, pero tienes ese derecho a ser libre, a gozar de esos beneficios. ¿Ok? El artículo 5 claramente nos está diciendo que tenemos ese derecho.
a tener un trabajo digno, no a ser esclavos como ahora nos tratan de hacer. Tenemos derecho a 8 horas, muchachos, 8 horas. Por lo tanto, hay trabajos que exceden ese límite, entonces ya nos están tratando como animales, como esclavos, y deberían de pagarnos nuestras horas extras dignas, no pagarlas miserablemente con 20, 30 pesos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no leemos, no estudiamos y tenemos ese miedo a exigir nuestro derecho. ¿Ok? Tenemos ese miedo a perder nuestro trabajo por exigir nuestro derecho a tener un trabajo digno en lo que yo haga, sea una profesión, sea en la industria, sea en el comercio o sea en el trabajo que yo tenga que ver. ¿Ok? Artículo 5, acuérdense muchachos, el trabajo. Bien, también hay otro tipo de declaraciones. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón, es cierto, ya lo vimos. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad. Los derechos humanos va a abrazar, va a ayudar a todo lo que tenga que ver con personas de discapacidad. Hoy en día tú no puedes decir discapacidad. ¿Por qué? Porque ya se reformó eso. Tienes que decir personas con... tienes que decir personas con ayuda, de ayuda al mundo, algo así. Déjenme, les voy a checar bien para que no les mienta cómo se les debe de decir a las personas discapacitadas. Tú ya no puedes decir discapacidad a alguien. ¿Por qué? Porque les estarías ofendiendo. Desgraciadamente ahorita ya se arregló, ya se reformaron las constituciones y decir discapacidad estás así como que violentando sus derechos. ¿Ok? Estás como que violentando sus derechos. ¿Ok? Ya no puede decir discapacidad. Bien, es un instrumento internacional de los derechos humanos de las Naciones Unidas destinado a proteger los derechos y la dignidad a las personas con discapacidad. ¿Ok? Es un brazo de los derechos del tratado que les estaba comentando de la Declaración Universal. Es un brazo en el cual les va a servir a las personas con discapacidad. Ajá. ¿Para qué? Para poder ellos tener una vida digna. Okay. No porque seas discapacitado no tienes derecho a una vida digna, no porque seas discapacitado no tienes derecho a un trabajo, a que te traten de la manera más ruin. No, si eres discapacitado tienes todos los mismos derechos. El propósito, promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar el goce pleno, igualdad ante la ley. Todos seres humanos tenemos derechos tal cual. Discapacitados, de la comunidad LGBTB, todos derechos, algunas comunidades, de religiones, de políticos, todos tenemos derechos a la igualdad. Entonces, por lo tanto, si tienes un problema de discapacidad, no te tienen por qué discriminar. Si estás apto para tú poder ejercer ese trabajo, tienes todo el derecho. No porque estés en una silla de ruedas, no puedas atender un banco. No porque estés en una silla de ruedas, no puedes atender un supermercado. ¿Entienden? No por estar discapacitado, no puedas tú tener una vida digna. No porque no tengas un brazo, ya no puedes tener un trabajo digno. Tienes el otro todavía. ¿Ok? Debemos de entender eso. Bien. Las obligaciones, no debe de existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad, eso lo sabemos. Hay leyes que las protegen y las protegen muy bien. Se promulgan nuevas leyes para proteger sus derechos y garantizar la vigencia de esas leyes. Sí. Conforme va pasando el tiempo, se van reformando nuevas leyes, el cual te va ayudando, si eres una persona discapacitada, a mejorar. Cuando existen leyes que discriminen a las personas con discapacidad, los gobiernos
deberían buscar la manera de modificarlas. Eso es lo que se va haciendo actualmente. Hoy en día las reformas han ido creciendo y con López Obrador lo que sé, cada quien han ido cambiando, reformando nuevas leyes en el cual la verdad ayuda mucho a las personas con discapacidad. ¿Okay? Realmente está dando mucho trabajo a las personas con discapacidad y está reformando continuamente. ¿Para qué? Para que ellos tengan un bienestar y se les trate como tal, como unas personas. Al elaborar nuevas leyes y políticas, sobre todo temas en gobiernos, deberán consultar con las personas con discapacidad. Eso es lo que realmente está haciendo nuestro querido presidente. Se acerca. No les quiero vender al actual presidente como si fuera una maravilla, no, pero simplemente se acerca a las personas con discapacidad para ver cuál realmente es su necesidad como persona discapacitada, qué es lo que se necesita, ¿no? Pues realmente necesitamos más lugares donde poder estacionarnos, necesitamos más leyes que nos ayuden a buscar un mejor trabajo. El hecho de que yo no tenga piernas, no puedo seguir trabajando, puedo seguir elaborando, puedo seguir haciendo, ¿ok? La discapacidad la hacemos nosotros, la discapacidad nos las ponemos nosotros, ¿ok? Entonces, por lo tanto, leyes hay, nada más hay que explotarlas. Los principios generales de la presente convención, el respeto de la dignidad inherente y la autonomía individual, bueno, eso de antemano lo sabemos, tenemos que ser autónomos siempre. Siempre tenemos que estar viendo hacia adelante. Llámese como se llame, persona discapacitada, ¿ok? Pero siempre tenemos que estar viendo hacia adelante. No debe de haber discriminación, eso de antemano lo sabemos, no tiene por qué haber ningún tipo de discriminación. Si en la empresa que tú trabajas, eres una persona discapacitada, si en la empresa que tú trabajas no están todos los elementos necesarios para que una persona discapacitada trabaje, en ese momento tienen que ellos ver de qué manera van a elaborar un plan. ¿Para qué? Para que no haya una discriminación, porque si no hay rampas para poder subir, por ejemplo, con una silla de rueda, en ese momento me están discriminando por ser discapacitado. ¿Entienden? No debe de haber eso. La participación incluso en inclusiones plenas y efectivas en la sociedad. Sí, nosotros como sociedad debemos de ayudar a todas las personas discapacitadas a que se les haga la vida más fácil, ¿ok? Y no verlas como una persona que sentir lástima por ellos, no, al contrario, siempre ver una persona que necesita ser activa, una persona discapacitada necesita ser activa, una persona que se le olvide su problema y al contrario, que vea qué tipo de trabajo le conviene. Okay, hay tanta gente genio que es discapacitada y la verdad son personas, mi respeto, son personas que van más allá y ven más allá que una persona que tiene todas sus partes. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de diversa y la condición humana. Bueno, eso de antemano lo sabemos, como humanos debemos de respetar la igualdad de oportunidades. Incluso estamos hablando de que por ahí ya hay diputadas transvestis, creo, del ámbito LGBT, ya hay diputadas, entonces se les está dando ya se les está quitando ese estereotipo a la gente. ¿Para qué? Para que puedan sobresalir ahí diputados que tienen una discapacidad y ya están en una cámara de senadores, en una cámara de diputados, y ya están ayudando a nuestro país. Y no por ser discapacitado quiere decir que no pueden. Tener la accesibilidad, todos debemos de tener una accesibilidad con ellos, ayudar, no sentir lástima, ayudar para que ellos nos ayuden a nosotros. Las personas discapacitadas tienen mucho que dar, tienen mucho que dar. Inclusión es toda actitud política o tendencia que busca integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan y correspondan a su beneficio. El hecho que yo tenga una discapacidad, a lo mejor soy maestro, tengo silla de ruedas o no tengo una pierna,
pero puedo ser maestro. Mi intelecto no me lo va a quitar. Yo puedo seguir dando clases. Puedo estar desde mi casa haciendo home office. ¿Okay? Y soy una persona discapacitada, pero soy una persona productiva. Soy una persona que está ayudando a mi país a salir adelante. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo y político. Eso todos lo sabemos. La ayuda tiene que ser económica, educativa y política. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con discapacidad que tiene mucho que dar todavía, tanto a nivel educativo, tanto a nivel político, en la economía, incluso gente discapacitada que tiene ese don para para ayudarte, y sin querer te das cuenta que ellos son realmente gente que trabaja, gente que da algo a cambio de nada. Y nosotros a veces como personas las discriminamos. Por eso esto de los derechos humanos me gusta, me encanta. Bueno, como se habrán dado cuenta, me encanta. Vamos a estar viendo todo. Hoy nada más vimos una pequeña parte referente a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Estuvimos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estuvimos hablando de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Ok, muchachos. Bien, todo esto lo vamos a estar platicando el día sábado. Todo lo relacionado a los derechos humanos, a las declaraciones, a las convenciones. Ok, todo esto lo vamos a estar platicando. Bien, muchachos, pues me despido. Pongan mucha atención al video porque voy a estar haciendo preguntas el día sábado. Bonito día, nos vemos el sabadito.